Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de la Catrina del libro de la vida. En este vídeo ya vamos a hacer su pelo y haremos también sus zapatitos, que os lo enseñaré a hacer en otro color, ¿vale? Los zapatos, porque si no, no lo vais a ver bien en el vídeo. El pelo lo vamos a hacer en negro porque es súper fácil, entonces bueno, pues una tira y yo creo que lo vais a entender perfectamente. Y así con esto de hoy ya solamente nos quedaría un vídeo más en el que vamos a hacer su sombrero, las flores y el resto de detalles que nos faltan. Así que bueno, pues vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar con el pelo. Como digo, es súper fácil, así que aunque lo hagamos en negro no vais a tener ningún problema para realizarlo. Vamos a comenzar levantando 86 cadenas. Una vez que tenemos las 86 cadenas, vamos a hacer 35 repeticiones de un aumento de medio punto alto. Aquí tenemos el aumento de medio punto alto y un medio punto alto en la siguiente cadena. Esto es lo que vamos a repetir durante 35 veces. Hacemos un aumento de medio punto alto en la siguiente cadena y en la siguiente un medio punto alto solito. Y así vamos hasta 35 veces. Una vez que tenemos las 35 repeticiones, conseguiremos esta especie de rizo. Es un rizo bastante abierto porque hemos ido intercalando un aumento y un punto solito, entonces se queda el rizo más abierto que si fuésemos haciendo todo aumentos. Y después tenemos 15 puntos que nos quedan aquí. Habremos utilizado 70 de los 86 que tenemos, por eso nos quedan 15 y vamos a hacer 15 medios puntos altos, uno en cada una de las cadenas. Aquí vamos haciendo 15 medios puntos altos, que son los que quedan para finalizar después de haber hecho las 35 repeticiones. Y así nos quedarán esos rizos en el fondo así un poquito abiertos y esta parte de arriba nos quedará lisa para colocarle en la cabeza y ahí la podemos coser fácilmente. Hacemos una cadena al llegar al final y ahí ya podemos cortar la hebra. Dejáis hebra suficiente como para poder coserlo a la cabeza, pero teniendo en cuenta que solamente vamos a coser este trocito de aquí, donde tenemos los últimos 15 puntos. Y esto tenemos que hacerlo las veces que sean necesarias hasta que completemos la cantidad que necesita la cabeza. Yo tengo más o menos unas 20 piezas. Entonces vosotros vais haciendo y se las vamos a ir colocando desde la mitad de la cabeza así, una hacia un lado y otra hacia otro. Aquí tengo la otra muñeca sin pelo, entonces le vamos poniendo desde donde está el cambio de color, del color negro, aquí por encima del negro, le vamos a poner desde la mitad una hacia un lado, cosiéndole solamente esta parte rectita de aquí donde tenemos los 15 puntos y le vamos a poner otra hacia el otro lado, así, cosiendo solamente esa parte. Y seguimos hacia atrás, una de un lado, otra de otro, una de un lado y otra de otro. Entonces, aquí ya tengo puesto varios, uno de un lado y otro de otro, como os he dicho antes, y por la parte de atrás se los vamos a poner así por encima de la rayita, vamos a ir haciendo hasta que cerremos esta parte de aquí para que no se quede calva. Yo voy a comenzar poniéndole este así por el medio, tomando así un poquito la línea que ya tenemos aquí, ¿vale? Por ahí encima se lo voy a poner y luego voy a ir cerrando pues estos cachitos poniéndoselo así el pelo por encima del otro. Pues así tenemos ya colocado todo el pelo por delante y por detrás y ahora con una hebra del mismo color, de color negro, vamos a llevar el pelo así hacia atrás como si le hiciésemos una coleta y pues aquí detrás se lo vamos a atar con un nudito, ya digo, del mismo color negro. Y podéis darle unas puntadas ahí de hilo donde veáis que se vea un poquito la cabeza blanca, pues ahí juntáis bien el pelo que os quede, le dais unas puntadas y así ya se queda toda la cabeza cubierta. Entonces vamos a atar este trozo. Igual no se ve muy bien por el color que es, pero bueno, pues es nada más que hacer un lacito, un nudito, mejor dicho. Llevamos todo el pelo hacia atrás, ¿vale? Vamos a atarlo todo, no dejamos ninguno suelto por delante.
lo llevamos así hacia atrás, donde quede cómodo, ¿vale? No lo estiréis demasiado, que le quede un poquito el pelo así como si fuese abultado, un poquito rizo ahí arriba. Y ahí le hacemos un nudo. Y estas hebras las podéis esconder así por entre el pelo porque no se va a notar. Y como ya digo, pues estos trocitos de aquí, si veis que se queda un poquito la cabeza blanca, que se puede ver por debajo y no queréis que se vea, pues lo coséis, le dais un poquito de puntadas por ahí o lo pegáis y ahí ya es como queda. Y ahora le vamos a hacer sus zapatitos. Los zapatos igualmente no son muy complicados, ¿vale? Son fáciles, pero sí los vamos a hacer en otro color para que lo podáis ver bien, no vaya a ser que tengáis alguna duda y pues con el color negro no se puede ver. Pero vosotros hacerlos en negro, ¿vale? Porque los zapatos de la Catrina van en negro, yo solamente lo hago así para que vosotros lo veáis. Entonces vamos a comenzar haciendo la suela. Para la suela vamos a levantar 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que tenemos las 9 cadenas, nos vamos a regresar haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un punto en cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, ahí mismo en esa misma cadena. Hacemos 1, 2, 3 y ahí están los 4. Y ahora vamos a tejer por este otro lado de las cadenas. Vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos, uno en cada cadena, igual que antes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Y así terminamos esta vuelta número 1 con un total de 20 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo 2 aumentos. Así que en el primer punto hacemos el primer aumento. Si queréis podéis colocarle un marcador al inicio de la vuelta para que no se os pierda la vuelta, ¿vale? Yo no se lo voy a poner porque es un tejido muy pequeñito y pues para no liarme aquí con el vídeo no se lo pongo, pero si queréis ponérselo. Este sería el primer punto porque hemos hecho un aumento, entonces tenemos estos dos. Y nos queda el otro aumento en el siguiente punto, porque comenzamos haciendo 2 aumentos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos seguidos, así que en este punto hacemos un aumento, en el siguiente punto otro aumento, en el siguiente punto hacemos otro aumento, van 3, y en el siguiente punto otro aumento y van 4. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora en los dos últimos puntos que nos quedan vamos a hacer 2 aumentos. Aquí un aumento y en el siguiente otro. Y así finalizamos la vuelta número 2 con un total de 28 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y vamos a volver a repetir esto mismo, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente un aumento. Ahora hacemos 2 puntos bajos seguidos. Aquí uno y en el siguiente otro. Ahora hacemos un aumento
en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para finalizar la vuelta vamos a hacer un aumento, en el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente un aumento y en el último punto que nos queda un punto bajo. Y ahora aquí ya podemos cerrar la suela. La vamos a cerrar metiéndonos en el siguiente punto y haciendo un punto deslizado, una cadena, y ahí ya podemos cortar la hebra. Tenemos que hacer 2 suelas iguales para cada zapato. Entonces voy a hacer otra más para enseñaros cómo se hace el zapato. Vosotros que estaréis tejiendo en color negro, si queréis ya podéis hacer las 4 suelas. Una vez que tengáis las 4 suelas, vamos a unirlas de 2 en 2. Yo solamente tengo 2 porque estoy tejiendo en otro color, ¿vale? Entonces es solo una muestra. Para unirlas, tomáis 2 de las suelas y las vamos a enfrentar colocándolas así, dejando que la parte bonita quede hacia afuera, tanto arriba como abajo, ¿vale? Si veis la diferencia, por aquí no es tan bonito como por aquí. Entonces esta parte se queda hacia el pie y por aquí esta parte se quedaría pues hacia la suela. Y así quedan las 2 partes bonitas visibles. Vamos a empezar con la unión. Voy a utilizar otro color para que se vea mejor. Mismamente con este verde. Así que para unirlas nos vamos a meter en un punto de esta suela. Vamos a comenzar por la parte de atrás, donde tenemos el nudito de haber finalizado. Entonces, el primer punto más cerquita de ese nudo, ahí nos vamos a meter, y en el punto contiguo de la otra suela, que queden así bien parejitas, en un punto de una suela y en el punto de la otra. Ahí nos vamos a enganchar. Vosotros hacedlo con el color negro todo esto. Nos enganchamos y nos pasamos por las 2 suelas, por una y por la otra. Vamos a apretar bien ahí. Y ahora vamos a ir haciendo puntos deslizados metiéndonos en cada uno de los puntos de la suela. Como tenemos 36, pues nos tienen que salir 36 cadenas. Nos metemos en este punto de esta suela y también en el punto de la otra suela. Tomamos hebra, lo pasamos por las 2 suelas y después por dentro del que ya teníamos. Y seguimos toda la vuelta alrededor. Un punto de esta suela, un punto de la otra suela, tomamos hebra, lo pasamos por las 2 suelas y ahora lo pasamos por dentro de la que ya teníamos. Y esto es lo que vamos haciendo alrededor de toda la suela y nos tienen que salir 36 cadenas como estas de aquí. Una vez que hemos hecho ya toda la vuelta, vamos a estirar un poquito la hebra, ¿vale? Estamos en la última cadena, estiramos un poquito la hebra, cortamos por aquí por detrás, la vamos a sacar toda hacia adelante y ahora con una aguja vamos a asegurar estas cadenas que hemos hecho metiéndonos en el siguiente punto, ¿vale? En la primerita cadena que teníamos aquí. Estamos saliendo de esta última de aquí, entonces nos vamos a meter en esa y ahí escondemos la hebra metiéndonos por entre las 2 suelas. Ahí se queda asegurada y vamos a esconder también estas hebras que tenemos por aquí por detrás, que se nos han quedado de cada una de las suelas. Y una vez que ya lo tenemos así, bien escondiditas las hebras, vamos a empezar a tejer lo que es el zapato. Entonces voy a volver a utilizar el color rosa para que lo veáis con la diferencia del verde. Vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta los 36 puntos que tenemos, tomando la parte de dentro de la cadena, ¿vale? Si os fijáis, hemos hecho cadenitas así, este sería el punto completo, pues nosotros nos vamos a unir y a tejer solamente por la hebra de dentro de las cadenas. Entonces, ahí nos vamos a unir. Me estoy uniendo en la parte de atrás, ¿vale? Donde teníamos el nudito de haber finalizado las 2 suelas. Ahí nos unimos, hacemos una cadena y el primer punto bajo lo vamos a hacer ahí mismo, en esa hebra donde nos hemos unido. Y ahí tenemos uno. Y ahora vamos a la siguiente, tomamos solo la que está hacia adentro y hacemos otro, van 2. Aquí lo mismo, van 3. Fijaros lo que estoy haciendo. En vez de tomar el punto completo, las 2 hebras que tiene el punto completo, estoy tomando solamente la hebra que está por dentro. Esta de aquí.
y ahí estoy sacando un punto. Y así vamos alrededor de la vuelta número 4, esta sería la vuelta número 4, haciendo 36 puntos. Vamos a sacar 36 puntos por las cadenas. Aquí tengo ya los 36 puntos sacados de todas las cadenas y ahora en la vuelta número 5 vamos a volver a hacer los 36 puntos, pero ya tomando el punto completo. Para unirnos aquí nos vamos a unir normal, simplemente vamos a ir al primer punto que tenemos y ahí comenzamos a tejer haciendo un punto bajo y así es como nos vamos a unir. Ahí tenemos uno, vamos al siguiente, que son 2, y así vamos alrededor de toda la vuelta haciendo los 36 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ahora en la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2... Y una vez que tenemos los 10 puntos bajos vamos a hacer 8 disminuciones de punto alto. Entonces para hacer las disminuciones de punto alto vamos a tomar hebra, nos vamos a meter en el siguiente punto que tenemos, traemos hebra hacia nosotros y ahora vamos a tomar hebra y la vamos a pasar por las dos hebras primeras que tenemos ahí. A ver, que lo he tomado mal. Así, y la pasamos por las dos primeras, eso es. Y ahora volvemos a tomar hebra, nos vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros y ahora vamos a tomar hebra y a pasarla por las dos primeras y ahora tomamos y la pasamos por las otras tres. Y así hacemos la disminución de punto alto, tenemos que hacer 8. Vuelvo a repetir por si no se ha entendido bien, tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros, tomamos hebra de nuevo y la vamos a pasar por las dos primeras. Nos quedan aquí dos hebritas. Volvemos a tomar hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros, volvemos a tomar hebra y la pasamos por las dos primeras y de nuevo tomamos hebra y la pasamos por las tres que quedan. Y ahí está otra disminución. Esto lo tenemos que hacer 8 veces. Ya tenemos 2, nos faltan otras 6. Y una vez que tenemos las 8 disminuciones de punto alto, vamos a finalizar la vuelta haciendo 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y así terminamos la vuelta número 6 con 28 puntos. En la vuelta número 7 vamos de nuevo a comenzar haciendo 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones de punto alto. Igual que hemos hecho antes, pero en este caso solo 4. Así que comenzamos. Ahí tenemos una. 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y así finalizamos la vuelta número 7 con 24 puntos. Ahora en la vuelta número 8 de nuevo vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Y una vez que tenemos los 10 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones, pero esta vez ya de punto bajo, 2 disminuciones normales. Entonces aquí hacemos una disminución y aquí hacemos la otra. Y vamos a finalizar la vuelta haciendo 10 puntos bajos, que son los que quedan, y con un total de 22 puntos. Una vez que llegamos al final, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra y la escondemos. Entonces así se quedaría finalizado el zapato. Se lo voy a probar para que veáis que le sirve. Aquí ya tengo hechos los zapatos negros, así que vamos a sacarle uno y ahí estaría hecho el zapatito, que ha quedado súper mono, así rosa, pero bueno, que lo tenéis que hacer en negro. Hacéis los dos zapatos iguales y estaría. Y bueno, pues este vídeo de hoy lo vamos a finalizar ya con sus zapatitos hechos y con el pelo colocado. Como dije al principio del vídeo, nos estaría faltando solo uno, donde vamos a hacer el gorro, haremos también las flores que lleva así en su cabeza y las que lleva en el gorrito. Las otras ya os había comentado en el vídeo anterior para que las fueseis adelantando, ¿vale? Las flores amarillas que lleva el gorrito, que son estas de aquí, esos ya os las dije en el vídeo anterior, así que ahí podéis ir adelantando,
Pero en el siguiente vídeo, aparte de su sombrero, no gorro, de su sombrero, vamos a hacer estas flores, estas de aquí también, las hojitas, haremos las velas y los dos detalles que nos quedan, que son sus mangas y el cosito que lleva en el cuello. Y con eso finalizaríamos el proyecto. Así que si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que para mí es de gran ayuda. Si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí me podéis encontrar en Instagram o en Facebook. Y también si tenéis cualquier duda, podéis escribirme por ahí en privado, si no queréis escribirme aquí en los comentarios. O incluso mandarme fotos si no las queréis hacer públicas, si no queréis etiquetarme, también me las podéis mandar por ahí si queréis que yo las vea. Y nada, pues nos estamos viendo en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!